Las libertades constitucionales son aquellas prerrogativas incluidas en la norma constitutiva de un Estado, en nuestro caso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se consideran como esenciales en el sistema político, que están especialmente vinculadas a la dignidad humana. El artículo 5 de nuestra Constitución establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode mientras estos sean lícitos. Además, menciona que el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataque los derechos de un tercero o por resolución gubernativa. Menciona también que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Además, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, pérdida o sacrificio de la libertad de la persona. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el tiempo convenido por el tiempo que fije la ley. Además, los expertos refieren que la libertad de empleo es una de las garantías que contribuyen a la felicidad humana. Una persona feliz es una persona productiva. Pero, ¿qué pasa entonces con las delimitaciones que tiene esta libertad? El derecho al trabajo o la libertad laboral exige que nada, por ejemplo, una ley, ni nadie, por ejemplo, un líder sindical, condicione la contratación y la conservación del trabajo, con la excepción de la licitud de esta actividad. Es aquí donde nos encontramos con la controversia de la licitud del trabajo. En realidad, ¿debe estar penada la actividad que se realiza como un trabajo para ser ilícita? Como un ejemplo, la prostitución es una actividad que no está penada, ya que no está tipificada en nuestro Código Penal. Sin embargo, es un trabajo terriblemente visto desde la perspectiva moral y que nunca ha sido considerado un trabajo mismo. Igualmente, sucede con lo que menciona el artículo constitucional acerca de permitir que se lleve a efecto contrato alguno que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el sacrificio de la libertad. Entonces, ¿tenemos una libertad de trabajo coartada? ¿Realmente se cumplen los fines que los legisladores quisieron plasmar en el artículo 5 de nuestra Constitución? La libertad de trabajo es el derecho que tienen todas las personas para desempeñar una labor a su libre elección. Dicha labor no puede ser usar mecanismos de sometimiento ni de esclavitud que impida que puedan abandonar su empleo. En el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que en México está prohibida la esclavitud y los extranjeros que lleguen a México alcanzarán su libertad y todos sus derechos de ley. Cabe destacar que el trabajo infantil es una de las peores formas de labor forzosa que existe. El trabajador debe por lo menos ser libre, sin más limitaciones que las determinadas por la naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. El hombre es libre en su conciencia y debe serlo también en su trabajo, puesto que esas libertades se basan en el libre albedrío que se funda a su vez en la naturaleza humana. Además de la libertad de trabajar, o sea, la de poner en ejercicio útil nuestras facultades, es un derecho que pertenece naturalmente a todos los seres humanos, puesto que comprende la propiedad de nuestras aptitudes individuales, que son por naturaleza propias, exclusivas e intransmisibles, y no hay por lo tanto poder capaz de despojarnos de lo que nos dio la naturaleza y forma parte de nuestro ser. La libertad es la ley del trabajo productivo, y esta ley es primordial, universal e invariable. Primordial porque sin ella serían inaplicables todas las otras leyes económicas. Universal porque la actividad de todos los pueblos se mueve a sus impulsos. Invariable porque las condiciones esenciales de nuestra existencia tienen carácter permanente. En fin, el obrero sin libertad no puede asociarse con quien quiera, cuando quiera y como quiera. Carece de crédito porque sus miserias no pueden ser base de confianza. No tiene interés en estudiar la naturaleza para utilizar mejor sus fuerzas, haciéndolas más productivas. No siente el deseo de capitalizar el producto de su trabajo, porque se persuade de que cuando más pone, más pierde.
y por más que sienta el rigor del látigo, se hace en la obra de la producción indiferente, apático y perezoso. Por el contrario, el obrero con libertad es más activo porque teme la pobreza, es más economizador porque aspira a mejorar de fortuna, es más inteligente porque se mueve en la esfera que ha elegido, es más estudioso porque se beneficia con sus descubrimientos, es más solvente porque posee medios para responder de lo que facilitan a créditos, es más aplicado porque tiene que luchar en la concurrencia y es más productor porque de su trabajo depende su porvenir. Veamos pues que la libertad de trabajo es indispensable y se impone por sí misma, puesto que si no la hubiera, la producción sería poca y mala, y el productor sería esclavo e indolente. El derecho al trabajo tiene 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es la libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública. El segundo, el mismo derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos. Y el tercero es la dignidad, toda vez que el trabajo debe de cumplir con un mínimo de condiciones justas para la persona. Es aquí donde la libertad del trabajo y los derechos humanos se encuentran, ya que a pesar de la libertad que tenemos de elegir en qué desarrollarnos y ejercer, el Estado nos brinda una protección como lo es el aseguramiento de nuestra dignidad ante cualquier situación, como la reglamentación de las horas del trabajo, la protección especial a niños y jóvenes, etc. El trabajo expande su importancia al ámbito económico, social y político. De ahí la necesidad de que esté bajo la lupa de los derechos humanos, pues solo a través de la observancia de estos derechos se asegura que quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de la persona que labora, para que lo realice con dignidad y que los valores de igualdad de trabajo, de igualdad de salario, de igualdad de género y sin discriminación alguna sean plenamente respetados. Cumplamos y promovamos la libertad del trabajo. El hombre es libre y debemos siempre respetarlo.